Bueno, a algunos se les dificulta mucho, ¿no? Porque nunca habían visto esos temas. Entonces es el momento de preguntar, de resolver ese problema para que no se atoren ahí. ¿Nadie? ¿O nadie intentó hacerlos? ¿O los demás no lo intentaron hacer? Bueno, entonces vamos a ver la solución de eso, de esos circuitos. Dejen a ver que entren los que faltan, porque de por sí empezamos tarde y... Bueno, a ver, León Holguín. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para compartir el video que explica cómo se resuelve cada uno de esos ejercicios. Y me dicen si ya están viendo mi pantalla. Yo, profe. Bueno, entonces vamos a correr este video. Voy a acercar el micrófono aquí a los datos. Tenemos el mismo enunciado para todos. Calcular RT en los puntos A y D. Bueno, el primer ejercicio tenemos este arreglo de 7 resistores. Ya les expliqué que están en serie, aunque esté dibujado así, pero pues este es un arreglo serie, ¿no? Bueno, entonces el serie pues, es la suma de los valores de los 7 resistores. Lo planteo, este es un planteamiento. Aquí ya tengo los valores. Entonces, al sumar esos valores, tengo que mi resistencia total equivalente es de 149 ohms. Ejercicio número 2. Tengo 4 resistores, también están en serie. Vean que el que esté dibujado en esta forma no afecta la conexión eléctrica. Bueno, son 4 en serie, pues sumo 4 resistores, los valores de esos 4 resistores, pongo estos valores, todos estos valores son valores comerciales, los podrían comprar y armar los circuitos y medirlos. Bueno, aquí la suma me da 182 ohms. Problema número 3, tengo 4 resistores en serie, vean que el dibujo está en esta forma, pero sigue siendo un arreglo serie entre los puntos A y B. Planteo RT igual a R1 más R2 más R3 más R4, vacío valores y hago la suma, tengo que la suma es 2110 ohms. Esto si le recorro 3 veces el punto que hay aquí, puedo escribirlo como 2.11 kilo ohms, yo lo puedo escribir como 2110 ohms o 2.11 kilo ohms. Esto sería 2.11 por 10 a la 3, pero acuérdense que no se pone 10 a la 3, se pone el prefijo K y la unidad, entonces queda kilo ohms. Problema número 4, tengo 2 resistores conectados en paralelo. Vean que esta terminal de R1 y esta de R2 se conectan en este punto. Y las otras terminales se conectan en este punto. Vean que aquí es un alambre, entonces podría yo acortar este alambre hasta dibujar aquí esto muy pegadito con R1 y conectar aquí mismo. Entonces, no les debe confundir que el alambre sea muy largo y de vueltas. El alambre, como tiene resistencia muy baja, casi cero, pues se considera un alambre ideal. Entonces el potencial que existe en B también va a existir en esta terminal de R2 y en esta de R1. Entonces es un arreglo paralelo. Entonces aplico la ecuación general inversa de la suma de las inversas y obtengo 14.85 ohms. Como son 2 resistores, pude haber aplicado producto entre suma y llego al mismo valor, 14.85 ohms. Entonces, si lo hacen de las dos formas, tienen que llegar a lo mismo. Ejercicio número 5. Tengo 3 resistores conectados en paralelo. Igual, vean que una terminal de cada resistor se conecta en el punto A, se unen aquí en el punto A, y las otras terminales se unen en el punto B, por medio de estos alambres. Entonces, es una conexión en paralelo. Entonces, aplico
inversa de la suma de las inversas, vacío valores, hago las operaciones y obtengo 40 ohms. Se cumple que es menor a la menor de ellas. La menor es 100, entonces el valor total es 40. Eso es válido en un arreglo paralelo. Se debe cumplir siempre. Bueno, aquí no puedo aplicar producto entre suma porque ya son 3. O sea, la de producto entre la suma solo es válida para 2 resistores, como acá, en el ejercicio 6. Ven, aquí tengo 2 resistores. Aquí se conectan en el terminal A, una pausa porque está entrando, bueno, está pidiendo acceso esta alumna, América Mendoza Salazar, pero yo no la tengo en listado, no sé si alguien la conozca porque no. Está, a ver, vamos a ver quién es. Bueno, ya no me dio tiempo, ya se canceló. Hay veces que entran así gente ajena que no sé por qué no andan invitando a nadie porque no solo generan problemas, ponen ahí videos o audios obscenos. Pero bueno, ya quién sabe quién era. Terminal de cada resistor y las otras terminales se conectan en el punto B por medio de estos alambres. Entonces están en paralelo los resistores R1 y R2. Aplico esta fórmula, o es igual a esta, vean que esta algebraicamente, si la manipulan, llegan a esta ecuación. Entonces, producto entre suma me da 222.178 ohms. Se cumple que es menor a la menor, que es 330. Ejercicio número 7. 3 resistores están en paralelo. En esta terminal se conecta R1, R2 y R3 como una de sus terminales. Y en esta terminal B se conectan las otras terminales de los 3 resistores. Entonces tengo una conexión en paralelo de 3 resistores. Hago la operación con la inversa de la suma de las inversas y llego a 497.48 ohms. Problema número 8. Un arreglo paralelo de 3 resistores. Vean que aquí hay unas líneas curvas, pero esto no tiene ninguna importancia en cuestión eléctrica, es simplemente un dibujo, entonces sigue siendo una conexión en paralelo. En este caso, vean que tengo valores repetidos, 120 ohms, aplico la fórmula general inversa de la suma de las inversas y llego a 40 ohms. Pero vean que como son 3 valores, pude haber utilizado esta otra fórmula, que es válida cuando son valores igualitos. Entonces el valor es 120, de todas ellas, entre 3 me da 40 ohms, o sea, llego al mismo resultado. Esta pues es mucho más fácil, ¿no? Mentalmente la hacen. Bueno, a partir del ejercicio 9 son circuitos combinados. ¿Por qué combinados? Porque hay partes que están en paralelo, los otros están en serie, entonces hay que ir haciendo la reducción por pasos. Entonces aquí terminal A y B de este lado, aquí es donde tengo que obtener un solo resistor. Todo esto debe equivaler a un solo resistor, pero tengo que hacerlo por pasos. Entonces en el interior, o sea, entre las terminales A y B, veo que hay aquí un arreglo paralelo formado por R2 y R3. Entonces esta primera parte la voy a reducir, la voy a llamar RA. Esta simbología, estas 2 rayitas así me indican que R2 está en paralelo con R3. Así lo van a encontrar en muchos libros. Bueno, entonces son 2, puedo utilizar producto entre suma, pongo valores y obtengo 27.79 ohms. Se cumple que es menor a la menor de ellas, que es 47. Bueno, ya redibujo el circuito quitando esta parte que ya hice la simplificación y conecto la que obtuve, que fue RA. Entonces me queda R1 en serie con RA, en serie con R4. Ya veo que son 3 resistores en serie, ya planteo que mi resistencia total equivalente es la suma de R1 más RA más R4. Pongo valores, hago la suma, obtengo 59.79 ohms. Queda ya resuelto. Problema número 10. Entre las terminales A y B quiero un solo resistor equivalente. Pero es un arreglo combinado, veo cuáles están en serie y cuáles en paralelo. Veo que R1 no puede estar en serie con R2 porque aquí hay una derivación. Si le aplicara corriente, aquí una parte de la corriente se viene por acá. R2 no puede estar en paralelo con R4 porque aquí se unen, pero acá no. Acá está intermedia R3, no pueden estar en paralelo. Pero veo que R3 y R4 sí están en serie, aunque estén dibujadas así. Si aquí viniera una corriente, pasa por R4 y después toda esa corriente pasa por R3. Es un arreglo serie. Entonces,
esta primera parte le digo RA es la sumatoria, la suma de R3 más R4, porque es un serie, pongo valores, 12 más 18, tengo 30 ohms, redibujo el circuito, lo que no ha cambiado, R1, R2, terminal A y B, y quito R3, R4 y dibujo RA, y ya la calculo ahorita, en esas terminales donde están los extremos, donde está conectado esto. Entonces es aquí y acá. Aquí está RA con 30 ohms, y veo que está en paralelo con R2, queda en paralelo con R2, planteo como RB ese paralelo, calculo, obtengo el valor de 21.96 ohms. Ya que obtuve RB, quito esto de aquí y dibujo con RB, redibujo el circuito con RB, y ya veo que solo me quedan dos resistores en serie. Tengo sus valores, los sumo y obtengo el valor final, que es la total equivalente de 31.96 ohms. Problema número 11 es el mismo circuito del 10, pero cambié la terminal B que estaba acá, la pasé para acá. Entonces el circuito A ver, Ríos Flores, que acaba de entrar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted no está en listado? No. Entonces, ¿qué hace aquí? ¿Me da permiso de entrar como oyente, profesor? Yo escribiendo porque previo a entrar, pero usted, ¿para qué quiere entrar aquí? ¿Sabe qué materia es esta? Sí, circuitos. Bueno, ¿qué quiere? ¿Entrar de oyente para nada más una clase o todo el curso? ¿Qué? No, entré de oyente para todo el curso y después presentar el ETS. Bueno, lo voy a apuntar. Sí. De acuerdo. Yo lo cancelo porque ya son muchos oyentes. De acuerdo, profesor. Vamos a seguir. El equivalente va a ser otro, porque mis terminales de conexión tengo sus valores, los sumo y obtengo el valor final, que es la total equivalente de 31.96 ohms. Problema número 11 es el mismo circuito del 10, pero cambié la terminal B que estaba acá, la pasé para acá. Entonces el circuito equivalente va a ser otro, porque mis terminales de conexión cambiaron. Bueno, veo aquí que tengo, ahora me quedó en serie R2 y R4. Esto lo planteo como RA, suma de R2 más R4, pongo valores y obtengo 100 ohms. Se cumple que es mayor a la mayor de ellas, la mayor era 82, ahora el total serie es 100. Eso pasa en un serie, ¿no? Mayor a la mayor. Y en el paralelo menor a la menor. Bueno, entonces redibujo el circuito, la parte que no ha cambiado, R1, R3, A y B, y quito estas y pongo RA. La conecto donde estaba este conjunto, R2, R4. La conecto aquí y veo ahora que queda en paralelo RA con R3. Entonces a este paralelo lo voy a llamar RB, lo planteo como el paralelo R3 y RA, producto entre suma, pongo valores y obtengo el valor de 1071 ohms, que es menor a 12 ohms, menor a la menor. Ya finalmente redibujo mi circuito R1 y RB y veo que quedan en serie para las terminales A y B. La sumo sus valores y obtengo el valor de 20.71 ohms. Ese es el total equivalente. Pues ahí es un solo valor de resistencia, ¿no? Como si fuera un solo resistor. Bueno, ejercicio 12 y 13 son los mismos, pero igual cambiaron los terminales. Terminal A en esta esquina, terminal B aquí. Entonces, para este circuito, que tiene 7 resistores, busco las conexiones más simples. Veo que de aquí a acá hay un serie. De aquí a acá, estos 3 también están en serie, entonces puedo en un paso hacer 2 reducciones. Esta la voy a llamar RA y esta la voy a llamar RB. Entonces RA es el serie entre R3 y R6, la sumo, obtengo 34 ohms. RB es el serie formado con R2, R5 y R7, lo sumo, obtengo 32 ohms. Redibujo el circuito, quitando esas resistencias que ya simplifiqué,
Pues reconecto dejando las que no he simplificado y me va a quedar RA aquí y RD acá. Ahora veo que RB y R4 quedaron en paralelo. A esto le voy a llamar RC. Entonces planteo RC es el paralelo entre R4 y RB. Producto entre la suma, pongo valores, sustituyo valores, obtengo 19.038 ohms, menor a la menor de ellas, es 32. Redibujo mi circuito, quito estas, pongo RC, dejo lo que todavía no ha cambiado. Vean que RA viene de una simplificación anterior, pero aquí todavía la sigo manteniendo, ¿no? Bueno, ahora ya que redibujo RC, ahora veo que RC queda en serie con R1. Entonces esto lo voy a llamar RD, le puedo dar cualquier nombre o cualquier numeración mientras no choque con estas, que no se repitan, pues. Entonces yo le llamo RD. R1 más RC, pongo valores, sustituyo valores, hago la suma, 37.038 ohms. Entonces ya finalmente tengo mi circuito donde queda RA y RD en paralelo para las terminales A y B. Entonces hago el paralelo de estos dos resistores, producto entre la suma, sustituyo valores y obtengo 17.72 ohms como resistencia total equivalente en estos dos puntos. Último ejercicio. Es el mismo circuito, pero vean que la terminal A ahora la marqué aquí y la B la dejé donde estaba. Entonces el total equivalente ya va a ser otro, porque el circuito cambió por sus terminales A y B. Todo el circuito es el mismo, pero donde voy a medir ya es diferente. Bueno, entonces para esta conexión de A y B veo el circuito, veo que aquí tengo una rama serie y acá tengo otra rama serie. Entonces puedo hacer dos simplificaciones. RA, voy a decir que es el serie entre R1, R2 y R1, R3 y R6. Entonces lo sumo y obtengo 52 ohms. Y a este le voy a llamar RB, que es el serie entre R2, R5 y R7. Sustituyo estos valores y obtengo 32 ohms. Redibujo el circuito, R4 todavía no lo he simplificado, la dejo ahí, terminales A y B, conecto aquí RA y RB y veo que ahora quedan tres resistores en paralelo. Aplico la ecuación para obtener la resistencia total de un arreglo paralelo. Vean que esta es para N resistores, o sea, puede haber muchos, entonces no puedo aplicar producto entre suma, porque esa solo es cuando hay dos. Cuando hay tres ya tengo que aplicar esta. Entonces, inversa de la suma de las inversas, vacío estos valores, sustituyo estos valores aquí, obtengo 13.93 ohms como resistencia total equivalente. Entonces vean que este valor y el anterior son diferentes. Es el mismo circuito, pero como conecté en dos puntos diferentes, ya este valor cambió. Bueno, entonces espero que hayan llegado a estos resultados. Los que tienen dudas, pues espero que resuelvan sus dudas con esta explicación. Los que todavía no entienden, pues tienen que agarrarse libros elementales, libros básicos, libros de nivel secundaria o bachillerato para sacar todas esas dudas, porque el que no entiende lo que es un arreglo serie y paralelo, por lo general reprueba la materia. Los métodos generales que vamos a ver al final, con los que se evalúa también el ETS, pues el primer paso es identificar arreglo serie y paralelo para aplicar los métodos generales, que son la complejidad de la materia, ¿no? Pero si no puedo identificar un arreglo serie y paralelo, pues no puedo resolver un ejercicio. Entonces, la mayor parte de los alumnos fallan en esto, ¿no? Porque no... Bueno, ese ya es sermón, pero dudas aquí, los que intentaron y se equivocaron o no pudieron, los que ya saben algo, pues seguramente lo ven fácil. ¿Dudas? De mi parte no, profesor. No, profesor. No, profe. Arévalo Orozco. ¿Cómo están? No, profe, no tengo duda. ¿Dónde está Arévalo? Arévalo Orozco. ¿Quién sabe? Pulido Rodríguez tampoco están. Y Ramírez, buen día. Tampoco entrado.
Bueno, entonces, Profe, yo voy entrando. Una disculpa. Guerra Madrid. sí, ya le puse su retardo. Muchas gracias. Ujú. Bueno, entonces, aquí si quieren hacerle captura de pantalla a eso. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces, ¿cómo medirlo? ¿Cómo se podría simular con el PSPICE? O sea, ¿cómo medir la resistencia total con el PSPICE? Porque con el PSPICE, o sea, no va a aparecer el multímetro, sino que hay que hacer el experimento, ¿no? Entonces, vamos a ver este otro video. Explicamos esto, proyecto, es lo mismo. Bueno, y para los que todavía andan rezagados, pues, bueno, entonces otra vez el proceso para los que todavía andan rezagados. Abro el OrCAD Capture, aquí, crear documento, o desde acá, nuevo proyecto, es lo mismo. Bueno, y aquí me va a decir esto, ¿no? Aquí estas opciones, acuérdense que es la primera. Si ponen esta de acá, pueden hacer el esquema, pero no está vinculado al simulador, que no van a poder simular. Debe ser esta primera opción. Aquí ponen la ruta donde quieran guardar. Yo ya le puse aquí clase 6. Si no lo tuvieran, pues pueden aquí crear el directorio. Pero ya una vez que esté seleccionado, ahí se va a guardar. Y ahora un nombre. Te voy a poner medición de RT, así se va a llamar mi práctica. ¿Ok? Siguiente ventana, me dice que el proyecto que voy a crear en PSPICE puede ser basado en uno que ya existe para seguirlo aumentando o desde cero, o sea, completamente blanco. Entonces debe ser esta opción. Le damos OK y aquí está nuestra hoja de trabajo. Aquí es donde voy a armar el diagrama. Vean que debe estar este menú, ahorita está deshabilitado, pero si no aparece esto es que mal abrieron el esquemático y no el análogo. Bueno, entonces aquí están mis botoneras de place para colocar componentes. Como es un circuito resistivo, voy a abrir la librería Analog, que ya debieron cargar, pero vimos en la clase anterior, debemos tener Analog y Source. Bueno, entonces aquí en Analog, busco R, o la puedo escribir aquí una R y ya me la manda, ¿no? Brinca hasta acá y me da el símbolo. En este ejercicio 12 tengo 7 resistores. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 resistores. Le voy a dar un zoom aquí para que veamos mejor. Aquí los voy a armar más o menos como está el... Bueno, aquí sí se puede como está el dibujo. Aquí no se pueden poner en diagonal o en forma circular, pero en forma horizontal o vertical es como se pueden poner. R3 está, como R del teclado puede rotar, cuando está así en rosa. R4 también está así vertical, está aquí. R5, lo roto. No. Esto acá. R6 y R7, ¿no? Así está. Y los voy a alambrar. Aquí está el wire, alambre, first wire. Selecciono el alambre, le voy poniendo las conexiones, con cuidado de no pasar encima del resistor y que lo voy a cortocircuitar con un alambre y no se den cuenta. Bueno, entonces aquí ya está. Ahora voy a editar los valores para que vean que todos están en un kilo ohm. Esta es de
18 ohms. 18, R2 es de 10, R3 es de 22, R4 es de 47. Todos estos son valores comerciales que se pueden conseguir. R6 es otro de 12. R7 son 10 ohms. Bueno, entonces, ¿cómo voy a medir la resistencia en los puntos AB? En este caso, A va a estar aquí y B va a estar acá. ¿Qué es lo que voy a hacer con el PSpice? Pues que necesito hacer un experimento, o sea, hacer la simulación como si estuviera haciendo el experimento. Entonces, lo que voy a hacer es conectar una fuente de voltaje o de corriente en los puntos AB. Voy a simular cualquier valor de voltaje, cualquier valor de corriente, menos 0, que no sean 0. Y simulo y veo cuánto, si pongo una fuente de voltaje, cuánta corriente sale de esa fuente. Entonces tendría voltaje y corriente, aplico la ley de Ohm, y ese es el equivalente, ¿no? Por ley de Ohm. Puede ser fuente de voltaje de CD o fuente de voltaje de corriente alterna. Lo más fácil es CD. Y de voltaje y corriente lo más fácil es corriente. Voy a agarrar una fuente de corriente de DC, aquí está, IDC, y la voy a inyectar, o sea que la punta de la flecha esté en la terminal A, pues esta esquina, ¿no? Esta vean que está en 0, si le pongo 0, pues no puedo obtengo 0 volts, entonces 0 sobre 0 si determina, no puedo, le tengo que dar cualquier valor, me conviene darle un valor cerrado, por ejemplo 1, cuando aplique la ley de Ohm, voltaje entre 1 ya me da directo a la resistencia, ¿no? Entonces todo esto de aquí va a ser mi circuito pasivo, que voy a poner aquí encerrado en un rectángulo. O sea, no confundir, esto no es un alambre, es un simple marco que le voy a poner ahí para identificar que aquí está mi circuito al que le quiero hacer mediciones. Entonces aquí sería la terminal A y mi terminal B es aquí, ¿no? Pero recuerden que necesito la tierra. Si simulo sin la tierra me va a marcar error. Esto fue B. Me lo voy a dedicar aquí, B. Terminal B, o puede ser 1, 2, X, Y, como quieran, o sea, puede tener, esta es una anotación nada más. Entonces, que sé que aquí va a entrar 1 amper y va a salir 1 amper. Claro, aquí adentro se fragmentan las corrientes, pero lo que entra es lo que sale. Y mido qué voltaje se desarrolla aquí, entonces me conviene poner mi tierra aquí, ¿no? Vean que el PSpice me requiere siempre la tierra de simulación y la mayoría de los simuladores requieren tener un medio de referencia que es la tierra. Bueno, voy a abrir el perfil de simulación porque esto no puedo correr ahorita. Le pongo cualquier nombre, le voy a poner 1. Cuando ponga eso ya se habilita la siguiente ventana donde pongo los ajustes de simulación. Vean, aquí ya está parpadeando acá abajo. Y yo voy a poner un segundo nada más. Si le pongo tiempos muy pequeños, en DC a veces llega a fallar, ¿no? Entonces un segundo es más que suficiente. Le digo, ok, aceptar. Y ya puedo simular. Entonces voy a correr la simulación. Ahí está corriendo, ya me dio resultados. Esto se alenta por el programa que está grabando. Ya tengo la pantalla ahí, no tengo trazos porque no he puesto puntas. Pero vean, tengo 1 amper. Y el voltaje que me interesa es este. El voltaje de este punto a este punto es 1773 menos 0, que está acá, pero es todo este cable, pues es 1773 entre 1 amper, pues de 17.73 ohms, que aquí está 17.72, tengo un error de 1 centésima, tal vez el error esté aquí en el cálculo, si aquí 72.7 o 8 seguía, estaba más cerca de 73 que 72, ustedes que lo calculen con más
decimales, ven, pero el test price está muy cerca, ¿no? 17 medio voltaje entre corriente, 17.73 volts. Entonces ya con esto mido la resistencia. Tengo que hacer esta operación, pero viendo aquí estas dos terminales. Otra forma de comprobarlo, ¿cuál sería? ¿Cuál se les ocurre? Pues construir el equivalente, ¿no? Voy a jalar un resistor extra, R, le pongo aquí, lo voy a girar, le voy a cambiar su nombre, se va a llamar RT, le voy a poner 17.73 ohms, es el que calculé, y le voy a poner, le puedo poner la misma fuente o cualquier otra, le voy a poner ahora una de voltaje de DC. Podría ser alterna, pero se complica más todo, ¿no? ¿Para qué complicarse? Necesito otra tierra aquí, si no también marca error. Bueno, entonces alambramos y le tengo que poner algún voltaje. Si le pongo 0, pues va a haber 0 amperes. 0 entre 0 es una determinación. Le voy a poner, por ejemplo, 10 volts. Puede ser cualquiera, porque este es un valor constante. Entonces la corriente se adapta de manera que cuando divida el voltaje entre la corriente siempre va a ser este valor. Bueno, voy a correr. Estoy corriendo, ya hizo el 100%, regreso acá, botones para los valores, los 10 volts de esta fuente aquí, y mi corriente aquí. Si divido 10 entre 564 miliamperes, hagan eso con su calculadora, 10 entre .564 amperes, me dice que es 17.73049. Sí, a ver, lo voy a poner aquí como, a ver si lo puedo poner en texto. Entonces, RT, el problema es que bueno, RT, voy a dejar así, porque no lo encuentro el igual, está alterado. Bueno, 10, hagan esto, 10 volts entre este valor de corriente, o sea, 10 entre 564 por 10 a la menos 3, y van a encontrar que es igual a 17.73, que es el valor que obtuvimos aquí. Y acá lo obtuve, acá más fácil, vean, porque si pongo un ampere, pues este valor entre 1, pues es este valor, simplemente lo interpreto ahora como ohms, 17.73 volts entre 1 ampere, pues 17.73 ohms, es más fácil medir así. Acá tengo que hacer la división. Bueno, a ver, hay dudas ahí. ¿Dudas? En el resistor es el que simplificó, el que le puso 17.73, solamente es la suma de todo el interior, ¿no? Me imagino. No, es la simplificación, porque no puede ser suma, porque suma es si fuera puro serie. Serie, cierto. Ok, O sea, entonces, es un circuito mixto o combinado, entonces hay que hacer reducciones por pasos hasta llegar a uno solo. Ahorita esa parte del video no está bien. Yo le voy a poner el otro video que, bueno, está mal porque no queda claro porque es equivalente. Entonces le voy a poner este otro video. okay. O sea, si a los dos circuitos le pongo cualquier fuente, pero igual en los dos, pues los dos deben consumir la misma corriente en las terminales A y B. Es la manera de comprobar. Voy a quitar esta fuente de corriente Iguales. y voy a poner Voy a seguir con de DC de 10 volts, igual que este circuito anterior. Sí, porque si no, pues como digo que es el equivalente. O sea, puedo decir que es el equivalente si teniendo la misma corriente consume, si teniendo el mismo voltaje consume la misma corriente, o si es fuente de corriente desarrolla el mismo voltaje, ¿no? Entonces voy a correr estos dos, vean que tengo 10 volts aquí, 10 volts acá, pues 10 volts en el circuito original, 10 volts
en el equivalente. Entonces, si realmente es equivalente de todo esto, la corriente que sale de esta fuente debe ser la misma en los dos, ¿no? Teniendo el mismo valor, 10 volts o cualquier otro, pero el mismo. Entonces vamos a correr. Regreso acá. Luego pongo el botón de corriente y vean, aquí tengo 10 volts y en esta fuente 717.6 miliamperes, 717.9. Hay un error pequeñito de 0.3 milésimas de ampere. Es una pequeña diferencia, pero habría que poner exactamente el valor aquí con más decimales para reducir este error. Pero bueno, ya con esto veo que efectivamente la corriente es la misma, el voltaje y la corriente prácticamente son la misma. Entonces, ahora sí puedo decir que esta RT es equivalente a la resistencia total en los puntos AB de todo este circuito de acá. Sí, o sea, debe ser la misma fuente que ponga aquí, es la que debo poner acá y checar que voltaje y corriente sean muy parecidos. Aquí ese pequeño error, habría que ponerle más cifras aquí de lo que hayan calculado y se tiene que reducir ese error. Pero es muy pequeñito, podemos decir que es prácticamente igual. Entonces, ahora sí, si ponen una fuente de corriente, lo mismo, ¿no? Tendría que ser el mismo valor y el mismo tipo de fuente en los dos circuitos y entonces tiene que desarrollar el mismo voltaje. Solo así puedo decir que mi circuito es equivalente. Entonces, voy a voltear aquí, conecto, le puedo poner cualquier valor, por ejemplo 3 amperes, y ese valor también acá, 3 amperes. Entonces, corro, regreso aquí a esta hoja, la corriente pues son 3 amperes de la fuente, y el voltaje aquí es 41.81 y 41.79, una diferencia de 2 centésimas de volt, igual muy pequeña. Entonces, si divido 41.81 entre 3, me tiene que dar 13.93, muy cercano, lo mismo acá, ¿no? Entonces, ahora sí, teniendo la misma fuente en el circuito original y en el circuito equivalente, pues me tiene que dar las dos variables iguales. Bueno, esta está calibrada, 3 amperes, pero entonces este voltaje debe ser igual a este. Son casi iguales, una diferencia de 2 centésimas. Si sacamos el error relativo, es un porcentaje, en porcentaje es un valor muy pequeñito. Entonces puedo decir que este valor de 13.93 que puse aquí porque así lo calculé, pues efectivamente es el equivalente en los puntos A y B de todo este circuito. Sí, ahora sí, entonces queda esto como corrección, porque ahorita que vi el video, pues lo que dije, pues no explicaba, no justifica que sea igual si no pongo la misma fuente, ¿no? Entonces ya con esto queda corregido para que lo hagan así, si es que lo quieren hacer con las dos fuentes, ¿no? Bueno, entonces les mando también este enlace para que lo pongan. Bueno, ¿sí queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces, con el PSPICE lo fácil es poner una fuente de 1 amper, porque así el voltaje que se desarrolle en la terminal A, claro, en B pongo la tierra. Entonces, para que tierra sea forzar a que sea 0 volts, entonces voltaje en A menos voltaje en B, que sería 0, pues yo nada más leo el voltaje en A y lo interpreto como si fueran ohms, porque al dividir ese voltaje entre 1 ya se convierte en ohms. Entonces, por eso me conviene inyectar 1 amper. Podía poner 2 amperes, pero entonces me va a dar el doble de voltaje. Y ahí sí tengo que agarrar, hacer la división de ese voltaje entre 2 y me va a dar la misma RT, ¿no? Porque esa es una constante. ¿Sí queda claro? Sí, profe. La Bueno, parte de la tierra, profe, siempre es ideal ponerla donde disminuye casi a 0. la Tierra es un nodo de referencia, por eso es el 0. Ok. Usted lo puede poner en cualquier otro lado, pero entonces si lo pone en otro punto que no sea la terminal A, De salida. va a aparecer un voltaje en A diferente de 0. Ok. Entonces tendría que restar el voltaje, en B, va a aparecer un voltaje diferente de 0.
Entonces tendría que restar el voltaje que hay en A menos el voltaje que hay en B. Y sería exacta. Por ejemplo, aquí si hubiera conectado en otro punto vamos a pensar que pongo la tierra aquí, en la unión de estos dos resistores. Entonces aquí voy a forzar a que sea 0 volts, pero entonces aquí aparece un voltaje diferente de 0, en este punto que es B. Y el voltaje que aparece aquí cuando también va a ser diferente al de hace rato, o este que estoy viendo en este momento. Vean que lo marcó aquí, pero es este cable que sale hasta acá, ¿no? Por eso. Entonces cuando se reste, me va a dar este mismo voltaje. Vamos a pensar que aquí da 30 volts, aquí me daría 71.81. De manera que la resta 71.81 menos 30 sigue siendo 41.81, pero tengo que trabajarle más. Entonces, por eso me conviene aquí para simplificar, hacerlo más fácil. Pero aquí no existe el multímetro. Entonces, este simulador es latosito por eso, ¿no? Entonces, por eso muchos quieren el multisim o el Proteus, esos que sí aparece el multímetro ahí como un cuadrito, lo conecto con dos terminales y le veo su display. Pero este es el que simula bobinas acopladas, que es la parte fuerte del método de Bustamante-Yaca, y los otros no. Y además este es el que tiene mayor precisión. Entonces ya mencioné que si a futuro van a seguir en electrónica, esta carrera se llama así, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Las comunicaciones, pues podrían estudiar toda la teoría de comunicaciones y hacer comunicaciones con otros sistemas, ¿no? Como en la antigüedad lo hacían los apaches con humo, ¿no? Generaban una fogata y según cómo dejaban ir el humo, con eso se comunicaban, y es lo mismo, un transmisor, un receptor, un canal, la teoría sigue siendo la misma, pero las comunicaciones modernas pues son electromagnéticas, o sea, son ondas hertzianas, ondas radiadas, y eso se trabaja con electrónica, por eso tienen que estudiar electrónica para saber diseñar y construir transmisores y receptores, que en los que se van a la especialidad de comunicaciones, pues realmente ya no diseñan, ya lo que hacen es operar equipos de marca, ¿no? Los protocolos y todo esto, y esto de electrónica, pues es una especialidad difícil, de hecho, control y electrónica son las más difíciles, las especialidades más difíciles, entonces muchos le rehuyen, ¿no? Lo facilito es computación, o sea, más de menor complejidad, pues, computación, comunicaciones y acústica, que son las otras especialidades. Acuérdense que hay 5, ¿no? Entonces muchos ya no quieren saber de circuitos, no quieren saber de electrónica, porque es muy difícil, es quebrarse mucho la cabeza y no hay tanto trabajo en esto, y en comunicaciones hay mucho, ¿no? Por la telefonía celular, por el internet, ahí van a encontrar rápido trabajo. Entonces, pues hay que, o sea, este simulador es el que sigue siendo usado a nivel ya más profesional, ¿no? Cuando avancen hasta novenos y siguen en electrónica, este es el fuerte, por eso de una vez que lo aprendan. Pero ya si no les gusta esto, pues ya se olvidan por ahí del 7º semestre y ya no se dedican A la teoría. a la teoría de protocolos de comunicación y esas cosas. Bueno, ¿qué pasa con las bobinas y capacitores? ¿Hay dudas de esto, de los resistores? No. ¿A todos les queda claro? Sí. Profe, si yo tuviera ese circuito físico y le pusiera el voltímetro, me daría el voltaje que salía ahorita de 13, de lo de la fuente, ¿no? Ese, me hubiese gustado verlo con Pues ese eso sí. simulador. Ahora que no, pues eso sí nos dejan, todavía no me contesta la jefa de academia, pero si entramos el martes al laboratorio, pues ya se llevan sus resistores y ya eso se puede hacer físicamente. Es lo que le iba a preguntar, si Ya lo compramos ahí. estaba confirmado. Todavía no me confirman, ya le escribí, pero no me ha contestado, entonces yo espero que sí, pero si me contestan, les escribo por correo y les digo quién va a ser la primera sección, porque
por la cuestión esta de seguridad de que no se aglomeren, que no estén ahí muy pegados en las mesas, pues va a entrar solo la mitad del grupo, que sería una sección A y luego sección B la otra semana. Sí, oiga, profe, una consulta. La verdad no he tenido el gusto de ir al plantel, pero necesitamos credencial, ¿cierto? Para entrar de Pues sí, estudiante. mire, actualmente entra un trolebús que sale ahí en Metro Politécnico y también los peceros que salen en Metro La Raza. Hay unos que se meten, pues si se mete en el pecero, pues se baja ya en el interior de la escuela y evitó los policías. Pero si en las Pero, puertas hay policía que pide credencial, no siempre es así tan estricto, pero ahorita como que están un poquito más, como hay muy poca gente todavía, pues sí piden la credencial, porque nosotros los profesores también nos piden la credencial en el estacionamiento, si entramos a pie igual tenemos que enseñar la credencial. bueno, le iba a comentar, Ya. profesor, que, bueno, si llevan su horario impreso y su identificación, les dan acceso. Bueno, me imagino que ustedes como alumnos, por no tener la credencial que todavía no la tramitan tal vez o no la han podido recoger, pues con algún identificador simple ya los dejan pasar. Súper bien, porque bueno, el tiempo que yo llevo, pues no han dado aviso como para ir a tomar foto o algo así de credencial de estudiante, de hecho, de que entré Sí lo tienen que ver con control escolar o algo porque así. hay alumnos que sí tienen credencial, no sé por qué algunos sí tienen y otros no, Mm, Ya lo ven. pero si no ah, con la de vocacional, si es que vienen de vocacional o la INE y con su inscripción o algún documento que diga que son alumnos y ya los dejan pasar. Pero de todas maneras yo les aviso, si ya va a ser este martes, ¿dónde nos veríamos? Que es en el edificio 3. Ya, son 9 edificios ahí en la unidad, ¿no? El queso, del auditorio que le llaman el queso, ahí donde está la estatua de Lázaro Cárdenas, ahí se ve el primer edificio, del 1 al 5, así como van avanzando, son de CIME, ya luego siguen, creo que son 3 de psique y 2 de físico-matemáticas o 1 de físico-matemáticas al final de la unidad. Entonces, es de esos 5, en el 3, el edificio largo que corre a lo largo de los otros, perpendicular a los que llevan el número, se le conoce como el Z. Entonces, cada edificio tiene el Z tiene una entrada al frente de cada edificio. Entonces, donde está el Z3, o sea, el Z perpendicular al edificio 3, ahí es donde están los laboratorios en el primer piso. Suben la escalera y luego se ven ahí los laboratorios. A mano, bueno, caminan a mano izquierda. Sale. Profe, Pero una consulta. ¿Usted sabe respecto si llevo automóvil, pues, me dan acceso o tengo que pedir un permiso al estacionamiento? no, sí lo dejan pasar, nada más se identifica bueno, ahora arreglaron ahí, hay 2 entradas que dice personal y visitantes, pero pues si usted va con el policía y pues, no me le muestra su credencial, si le pregunta algo, pues lo mismo, con que se identifique, ahorita no hay problema de estacionamiento, que está muy vacío, Sí, eso sí. pero cuando normalmente ya no cabían los carros a la hora pico porque hay mucha afluencia, ¿no? Entonces, pero ahorita no hay problema, ahorita hay mucho espacio. Ok, ok, gracias. Pero hay que entrar acá por Sierra Vista, o sea, la que viene de Ticomán, Sí, o sea, viniendo de Ticomán, ahí está la desviación para agarrar la otra avenida que se llama Miguel Bernard, y ahí hay una entrada hacia el Poli, creo que es la única que está funcionando, porque la otra que está del lado de Wilfrido Macié, donde está el auditorio, veo que está cerrada. Entonces habría que entrar por acá para que no den tanta vuelta. Porque hay otra ahí atrás en donde está la
plaza de Torres Lindavista, pero no sé si esté abierta a todas las... Creo que no, porque vi que estaban abriendo ahí una zanja, bueno, arreglando ahí, hay problemas de hundimiento y si no, pues los que vienen en transporte público, pues agarran el trolebús ahí en Metro Politécnico o el pecero, bueno, un camión ahí en Metro La Raza, donde está en el pasaje del túnel de la ciencia, está una salida entre línea 5 y línea 3, y ahí salen unos que dicen Arcos Poli, y de esa misma ruta hay uno que dice edificios, ese es el que se mete a la unidad. Entonces podrían tomar ese, ¿no? El Arcos Poli los deja sobre la avenida, afuera de la unidad, pero ya entran caminando. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de bobinas. Entonces, si entendieron esto de resistencias, es muy fácil entender bobinas, ¿no? Bueno, ustedes me dicen si se está viendo. Pero bueno, para eso tienen que hacer los ejercicios. Si no han hecho nada, pues no, están todavía en cero. ¿Ya se ve lo de mi cámara? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a pensar que tenemos unas bobinas. Bien, vamos a poner aquí un ejemplo de... Recorro un poquito esto. Vamos a pensar que tengo 3 bobinas. L1, vamos a poner 20 milihenries. Acá tengo otra bobina, L2, voy a poner 30 milihenries. Y otra bobina llamada L3 con 50 milihenries. Y yo las quiero conectar en serie. Entonces puedo conectarlas en serie. Simplemente tengo que definir 2 puntos finales, A y B. Yo tengo aquí mi punto A, mi punto B acá. Puedo poner cualquiera en este punto. Puede ser esta, ¿no? Y luego de esta se conecta una sola para que esté en serie. Vamos a pensar que lo conecto aquí. Y esta la tengo que conectar a la terminal de otra y esta ya al punto B. Entonces es una conexión serie. Entonces, ¿cuánto vale la inductancia total? LT, o sea, esto equivale a un solo inductor. Es la suma, si se trabaja igual que los resistores en serie, pues sería la suma de las 3 bobinas, ¿no? La suma de los 3 valores de las bobinas. Entonces, 20 más 30, 50 más 50, 100. 100 milihenries. 100 milihenries, muy sencillo, igual que los resistores. Y lo mismo, si conecto en paralelo, pues te calcula igual que en los resistores. Entonces, si conecto eso en paralelo, igual tengo que dejar definidas mis puntas A y B. ¿Y qué hago con las bobinas? Pues aquí en esta terminal B, de cada bobina, una terminal aquí. Entonces esta puede que la conecte así hasta acá. Y en este punto la otra terminal de cada bobina. Entonces está aquí. Esta las uno aquí. Aquí un cable que no toque esta. Lo brinco y conecto acá. Y ya están en paralelo. ¿Sí? Entonces vean que esto, el dibujo no les debe confundir. En este punto conecto esta terminal de L1, esta terminal de L2 por medio de este cable y esta terminal de L3 por medio del mismo cable. Y en el punto B conecto la otra terminal de cada una de las bobinas. Esta con un cable largo que no toca simplemente pues hay que dibujarlo así porque esto es un plano. Esto es como si fuera un plano tridimensional que
indico que no hay contacto entre esto. Entonces aquí ya están en paralelo. Entonces aquí el valor ya no va a ser 100 milihenries, ahora va a ser menor a la menor. La menor es 20, entonces tiene que ser menor a 20. Entonces, ¿esa cómo la calculan? Pues con el inverso de la suma de los inversos. Entonces eso ya es fácil, ¿no? Ya en estas calculadoras, vean que tenemos bueno, esta calculadora es un modelo muy común, ¿no? Es Casio 570. Entonces aquí tengo este botón que me dice el quebrado. Le voy a poner aquí la lupa. Este botoncito me dice quebrado. Lo aprieto y aparece ese. Y aquí pongo 1 sobre, otra vez quebrado. Entonces la suma de las inversas, 1 sobre 20. Como todas son milihenries, nada más le voy a poner 20. Podría ponerle, si lo quiero poner como milis, es exponente menos 3. Luego salgo de ahí, más, todavía estoy en el denominador, entonces otro quebrado, 1 sobre 30. exponente menos 3, que son milis. Salgo de ahí, más, otro quebrado, 1 sobre 50. 50 exponente menos 3. Entonces ya le doy aquí el igual y me da ese valor 0.0096 henries. O sea, esto me lo dio en la unidad base. O sea, 0.00967 henries. ¿Sí? Este valor. ¿Sí lo están? ¿Se ve bien la profe. cámara o se ve al revés? No, está bien. Está bien. Sí es se que ve yo- bien. Se ve bien. Yo lo veo al revés, pero si usted lo ven bien, está bien. Bueno, entonces vean que esto no está en la forma más adecuada porque hay muchos ceros aquí. Entonces, si yo le recorro o sea, lo multiplico por 1000, que es recorrer este punto 3 posiciones, 1, 2, 3, queda así, 967. Pero esto ya sería milihenries, que es más adecuado, porque aquí ya tengo un entero, un punto y decimales. Y esta es la unidad más adecuada, M minúscula y la H de Henry. Entonces aquí en la calculadora está este botoncito que dice ENG. ENG es abreviación de la palabra engineering, que significa ingeniería. Entonces si lo aprietan, se lo pone en ese formato. De ahí lo apreté y lo puso en 9.67 por 10 a la menos 3. Ese por 10 a la menos 3, ustedes saben que es mili. Ya no le ponen 9.67 por 10 a la menos 3 henries. Hay calculadoras que sí se los dan así, pero son más caras, ¿no? Entonces esta calculadora, como muchas se lo dan así, entonces esto ustedes lo interpretan como la M minúscula y ya lo reportan así, que es este valor de acá, ¿no? La forma más práctica, más adecuada. Vean que aquí es poca notación y exhibo lo mismo que acá. ¿Sí? Ok. Entonces son particularidades que deben explotar en la calculadora. Se supone que si compran una calculadora, pues también viene con su instructivo, ¿no? Pero casi nadie lo lee, entonces tienen muchas funciones que no explotan y antes no había esa función, había que hacer primero el inverso de cada uno, irlos apuntando, sumarlos o guardarlos en memoria, si tenía memoria la calculadora, sacar esa suma y luego sacarle todo el inverso, era mucho más lento, pero no había de otra más que trabajar así, ¿no? Bueno, aquí dibujé con el permanente, ya le borro acá, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué pasa con los capacitores? ¿Qué pasa con los capacitores? Que es el dual de los inductores. Es el dual que
que el efecto es el contrario, ¿no? Entonces, si tenemos capacitores, vamos a pensar que tengo aquí un capacitor C1, voy a poner 10 microfaradios. MUF microfaradios, que son valores comerciales. Y tengo acá otro capacitor C2 con 18 microfaradios. También es un valor comercial que podrían comprar. Y acá otro capacitor C3. Vas a pensar que tenga 22 microfaradios. También valor comercial. Y yo les digo, conéctenlos en serie los tres, de manera que solo vamos a ver el equivalente de unos, como uno solo, capacitancia total en terminales A y terminal B. Esta notación puede ser terminal 1, 2 o XY, cualquier cosa que me diga que son 2 puntos. Entonces yo tendría que definir aquí mi terminal A, terminal B por otro lado, cualquier punto donde quieran. Y si quiero hacer la conexión serie, pues lo mismo, tengo que hacer una trayectoria que entre a uno y salga del otro. Entonces vamos a pensar que aquí digo, esta terminal A puede ser cualquiera, entonces yo lo puedo conectar aquí y luego que avance para y luego salga aquí y avance acá y aquí ya saco la terminal B y es una conexión serie. Puede haber conectado aquí, luego acá y también un cable brincado para no tocar y es lo mismo. Entonces aquí cómo se calcula la capacitancia total en un serie. Con el inverso. Con los inversos. La Aquí es el suma inverso de de la los suma de inversos. los inversos. Aquí no es la suma, como en el resistor o en la bobina. Aquí es el dual, que es la inversa de la suma de las inversas. Entonces el inverso de la suma del inverso de 10 microfaradios más el inverso de 22 microfaradios más el inverso de 18 microfaradios. ¿Y qué sé de esto? Que tiene que ser menor a la menor. Aquí la menor es 10 microfaradios, entonces esta debe ser menor a 10 micros. Entonces si lo calculan igual, aquí como todos son micros, para que no capturen por 10 a la menos 6, pues simplemente lo capturan como 10, como 22, como 18, y en lo que les dé de resultado, le ponen microfaradios, que es un poco más fácil, pero hay que estar conscientes de esa situación. Entonces aquí aquí sería sobre 10, más el inverso de 22, más el inverso de 18. Así. Vean que no le puse por 10 a la menos 6, que sería el micro. Pero como todos son micros, lo voy a dejar así, y ya cuando le dé el igual, este valor, vean que ahí me lo arrojó como quebrado. Pero con este botón que dice acá, SD, lo paso a forma decimal. Entonces vean que marcó 4.97. Y lo interpreto en microfaradios. Entonces, igual a 4.97 microfaradios. Ya a veces en cosas prácticas digo, bueno, ya casi 5, ¿no? Muy cercano a 5 microfaradios, podríamos manejar 5 microfaradios. Muchos libros así lo redondean, ¿no? Por cuestiones prácticas. Y porque en forma práctica estos capacitores también tienen tolerancia. O sea, esto que dice el fabricante que tiene puede estar arriba o abajo en un cierto porcentaje. Entonces, esto absorbe esas tolerancias, ¿no? Entonces, se cumple que es menor a la menor, vean. 10 micros fue la menor y esta fue menor que la menor. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profesor. ahora si los conectamos en paralelo, ¿qué va a pasar? La capacitancia total tendría que calcularse de forma como si fueran resistores en serie. Ahora se suma. O sea, aquí desconecto
estas líneas, estos cables. Ahí están mis puntos AB. Me voy a meter a 10 micros. Y los voy a conectar ahora en paralelo. Entonces, respetando estos puntos A y B, aquí lo importante es que una terminal de cada capacitor llegue aquí y las otras terminales lleguen acá. Entonces aquí podría conectar esta con esta con y esta de acá así y ya. Y todas las otras tres en este punto B. Y ya quedaron en paralelo, ¿no? Puede haber, si no quiero jalar este cable hasta acá, lo conecto aquí. Y es lo mismo, porque ya de aquí se conecta para acá. Igual este de acá, ¿no? Puede haber conectado rápido aquí y sigue siendo un paralelo. Sí, entonces, vean que si tuviéramos los dispositivos físicamente, los meten ahí en su protoboard y estos cables son los alambritos que van a puentear, van a hacer la conexión. Entonces así les quedaría el paralelo y entonces ahora la capacitancia total se calcula con la suma, que es muy fácil, ¿no? Bueno, hacer una suma es muy fácil. Entonces 18 más 22 son 40 más 10 serían 50 microfaradios. 50 microfaradios. O sea, 50 por 10 a la menos 6. Pero si lo quiero poner en otra unidad, puedo poner 50,000 nanofaradios, porque este es 10 a la menos 9. Entonces 10 a la menos 9, le quito 3 ceros, me queda 10 a la menos 6. Si le quito otros 3 ceros, aquí sería milifaradios, que no es muy común usar milifaradios. Y si le quito otros 3, ya pongo 1, 2, 3, 4, y esto ya sería faradios, la unidad base. Entonces vean que esta no es muy práctica, tiene muchos ceros, ocupa mucho espacio, se pueden confundir y se omiten un cero y ya es un error. Esta tiene menos ceros, esta tiene muchos, o sea, tiene menos el punto decimal y menos ceros, pero esta tiene demasiados ceros, una cantidad muy grande, una cantidad muy pequeña. Entonces la más adecuada es esta, ¿no? Porque esta es la que tengo pocos números y La unidad. esta me ahorra todo este espacio. Este micro sé que es igual a 10 a la menos 6. O sea, 50 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces esto de aquí, quito esto y pongo la letra mu, que significa micros. Esta en ingeniería se maneja así. Entonces también si tienen problema con esto, busquen en cualquier página o libro, diccionario, el alfabeto griego. Ahí van a encontrar todo el alfabeto griego, cómo se llaman, cómo se escribe, ¿no? Porque el alfabeto griego se utiliza en ingeniería y en cuestiones científicas. Entonces hay letras muy utilizadas para cuestiones de ingeniería en electrónica. Por ejemplo, la omega mayúscula para la unidad de ohm, pero la omega minúscula, que es así como una W más manuscrita, es para la frecuencia angular. En otras aplicaciones, esta lambda es para las longitudes de onda de las señales en antenas. Sí, entonces así hay un montón. Rho para la resistividad de los materiales, si es cobre, aluminio, carbón. Bueno, eso se les queda. Ustedes tienen que ir buscando eso que puede que les haga falta si no traen una formación técnica. Los que vienen de vocacional del área físico-matemáticas, pues sí deben saber todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien todavía Sí. tiene dudas con el serie paralelo? No, es cuestión de práctica. Con la Es práctica. cuestión No, de profe, práctica, ninguna. pero algunos plano pues no se les da, ¿no? Entonces, es algo grave porque cuando se aplique método de mallas y nodos, el primer paso es agrupar en serie y paralelo,
pero ya no puros capacitores, ya puedo poner un resistor con un capacitor en serie. Luego si tengo aquí una bobina con una fuente, otro resistor aquí con otro capacitor y otra fuente. Sí, entonces aquí por ejemplo este sería un problemita más o menos típico, ¿no? Bobinas acopladas. Entonces hay que empezar, si voy a resolver por mallas, hay que agrupar en elementos tipo serie. Entonces aquí veo que estos están en serie, estos tres, pero ya no pueden estar en serie con esto, porque aquí hay una bifurcación. Entonces estos de acá están en serie, estos dos, y estos de acá están en serie así entre ellos, para poder aplicar la metodología general. Entonces si no entienden lo que es serie y paralelo, se confunden en arreglos ya complejos o mixtos, pues no van a poder avanzar. Bueno, entonces con las fuentes, ¿qué pasa? Quedamos que las fuentes las podemos agrupar. Por ejemplo, si tengo una pila aquí de 9 volts y le ponen en serie otra pila, serie aditiva, una pila de 1.5, entre estas dos terminales A y B, yo puedo ver una sola fuente. Como está aquí el menos y acá el más, esta es una serie aditiva, entonces 9 más 1.5 sería una fuente de 10.5 volts, de terminal A a B. ¿Sí? Pero si invierto una de estas, por ejemplo esta, la dejo de 1.5, pero ahora su positivo, que es esta rayita más larga, la dejo así al revés. Aquí predomina el positivo de este lado, pero ahora el total va a ser, ¿cuánto sería? 7.5. 9 menos 1.5 sería 7.5, lo que se vería aquí, porque esta está en serie sustractiva. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver voy a cancelar mi cámara y vamos a ver el siguiente video en lo que nos queda de poquito de clase. Bueno, acuérdense que dijimos que las fuentes también las podemos conectar, hacer arreglos de fuentes, puras de voltaje o puras de corriente, pero las de voltaje están restringidas a arreglo serie y las de corriente a arreglos paralelo. ¿Sí se acuerdan eso o no? Que lo vimos en las tablas. Sí. Bien, entonces, ¿ya ven mi pantalla? Ya. Bien, entonces vean aquí, dice, calcule el voltaje total en arreglos de fuente, cálculo de VT, voltaje total en arreglos de fuente de voltaje. Entonces aquí ejercicios, calcule el voltaje indicado en los siguientes arreglos de baterías. Vean que aquí esta notación, B sub AB o B sub BA, tienen un significado particular. Aquí, cuando tienen esta notación, significa que la primera letra es la que se considera más positiva y la segunda la que se considera más negativa. O sea que si yo quiero medir este voltaje en este arreglo, tengo que poner mi punta roja del voltmetro en A y la punta negra en B. Si quiero medir es al revés, tengo que poner mi punta roja aquí, que es la positiva, aquí, y la negra acá. Y me va a cambiar el signo. Pero ¿cómo lo calculo? Entonces, eso sería medido si tengo el voltmetro del multímetro. Pero medido, ¿qué es lo que hago? Que esto me indica que empiezo mi recorrido aquí en este arreglo en A y termino en B. Entonces, aquí si empiezo en A, me encuentro el signo más y el valor 4. Entonces, más 4. Para la siguiente batería también encuentro el más y un valor de 2 volts, entonces más 2. Entonces, más 4 más 2 es igual a más 6 volts, es lo que me diría el voltaje A a B. Ahora, si lo hago al revés, empiezo aquí en B, entro al arreglo y me encuentro un menos. Y el valor 2, entonces es menos 2. La siguiente batería
O siguiente fuente, el menos con 4. Entonces, menos 4, menos 2, menos 4 es menos 6 volts. Entonces, vean que es absoluto, es el mismo, pero aquí es más y acá es menos. Porque esto equivale a invertir las puntas de mi voltmetro. Entonces, en el display aparecería este menos, en este caso. Vean acá, estas pilas, una está invertida, o sea, aquí está en serie sustractiva. Esta fue una serie aditiva, porque se terminan sumando los dos valores, aunque sea negativo acá, pero se sumaron, se incrementaron. Y acá, al estar encontradas, el voltaje AB, entro en A, me encuentro este más, y 4 volts más 4. Y en la otra me encuentro el menos primero. Entonces, menos 2. Entonces, 4 menos 2 es igual a 2 volts. Aquí el voltaje total es menor a este que era 4. Ya no fueron 6, ahora se decrementó a 2 volts. Si lo mido de B a A, entro por aquí, encuentro más 2 volts. Y acá menos 4 sería menos 2. O sea, el negativo de este. Acá en este arreglo, vean que tengo dos baterías de 3 volts, pero están así en serie sustractiva. Entonces el voltaje de B a A, entro aquí en B, encuentro más 3. En la siguiente batería me encuentro el menos 3. Entonces más 3 menos 3 es igual a 0. Aquí la diferencia de potencial o voltaje o tensión entre de B a A es 0 volts y A a B también es 0 volts, porque aquí entro por acá más 3 y en esta menos 3 también se hace 0. O sea, vean que si hay voltajes en el interior, bueno, en el arreglo, pero el total, esto se neutraliza, entonces aquí son 0 volts. Aquí, 3 pilas de 1.5 volts en serie. Este es el arreglo clásico de los controles remotos que antes le poníamos 3 pilas, ¿no? Los videocaseteras y esos aparatos más viejos, o todavía por ahí hay, porque actualmente ya funcionan hasta con una sola pila, ¿no? Ya son más modernos los circuitos. Pero antes se hacía esto, meterle 3 pilas y se ponían en serie aditiva. Entonces, de A a B, si recorro aquí, más 1.5, más 1.5, más 1.5, son 4.5 volts. Si lo recorro al revés, o sea, de B a A, menos 1.5, menos 1.5, menos 1.5 sería menos 4.5 volts. Acá este ejercicio, una de estas está invertida. Entonces, si recorro de A a B, más 1.5, menos 1.5 se hace 0. Menos 1.5, el total es menos 1.5 de A a B. Y si lo recorro al revés, pues va a ser más 1.5, ¿no? Aquí más 1.5, más 1.5 son 3. Menos 1.5, pues queda 1.5 positivo. Este ejercicio de acá tiene 4 fuentes, pero tiene 3 cables. Entonces yo puedo medir de A a B, de A a C, de C a B. Faltan otras combinaciones, ¿no? De C a A, y ya no puse. Pero bueno, si quiero de A a B, es que entro en A y salgo hasta B. Entonces de aquí sería más 2, más 3, ya va más 5, menos 1, más 4. Más 4 es 8 volts. El voltaje de A a B es más 8. Luego este que piden acá, el voltaje de A a C, de aquí a acá, solo hago este recorrido. Entonces, más 2 volts, más 3, es más 5 volts. Pues en estas dos terminales hay más 5 volts, poniendo el positivo aquí y el negativo acá. Y ahora de C a B, empiezo aquí y hacia B recorro. Entonces aquí encuentro menos 1, más 4, va a ser más 3 volts. ¿Se queda claro? Sí. Y si fuera de A a B, empiezo con más 2. ¿De B a A o de dónde a dónde? De B a ver, A, B ya fue la primera. de B a, perdón. Pues empezaría por aquí, menos 4, más 1, menos 3, menos 2, pues quedaría menos 8. Lo inverso, ok. ¿Sí? O sea, si invierte las puntas del voltmetro, se cambia el signo, eso es la polaridad. Ahora las fuentes de corriente no se pueden poner en serie, pero sí se pueden poner en paralelo. Entonces la corriente total de un arreglo, ¿cómo lo calculo? Si yo lo defino que lo quiero medir así en esta dirección, esta IT, la total, vean que la corriente que entra al arreglo es la misma que sale.
Entonces, esta dirección con la dirección de cada flecha de la fuente, me das, si está en la misma dirección es positivo, si está al revés es negativo. Entonces, aquí la corriente total, esta está en la misma dirección de esta, o esta, la que quieran ver, más 2. Esta está al revés, menos 3. Esta en la misma dirección de esta, más 4. Entonces, 2 menos 3 menos 1, más 4 es más 3 amperes. O sea, la corriente que sale de todo el arreglo es 3 amperes en esta dirección. Esta de acá. Esta corriente total en esta dirección con esta igual, más 3. Contraria, menos 1. 3 menos 1 ya van 2. Y esta contraria, 2 es 0. O sea, la corriente total de este arreglo es 0. Aquí no sale corriente del arreglo, todo está en el interior. Esto coincide con la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿no? Que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque este 3 que suma aquí está 1 más 2, 3. Bajan estas dos corrientes, se unen y entran acá más 3. Entonces está el circuito equilibrado en el interior. Entonces acá no sale nada. Acá vean que la corriente la plantea al revés. Entonces esta con esta dirección es menos 3. Esta también al revés, menos 2. Ya va menos 5. Esta la misma dirección, más 7. Entonces menos 5 más 7 más 2. Acá está esta corriente con estas direcciones. Esta está al revés. Esta sería más 4 más 1. Ya va más 5. Menos 2 más 3 amperes. Esta de acá están en paralelo. La corriente total entra por aquí y sale por acá. Entonces más 4 más 1 más 3. Esto sería más 8 amperes. Esta de acá siguen estando en paralelo, aunque está dibujado así. Esta dirección igual, más 5. Más 3 menos 4. Entonces aquí sería 8 menos 4 más 4. Y esta otra de aquí, vean que este dibujo confunde, pero están en paralelo. Entra la corriente aquí, para esta fuente misma dirección, para esta contraria y para esta misma dirección. Entonces esta va a ser más 3 más 2 menos 1, 5. Entonces más 3, 5. Y sería 3 y 2, 5, menos 1, 5, 3.5 positivo amperes. El positivo me indica que esta dirección es correcta. Si me hubiera dado un menos, es que esta dirección realmente era al revés. Bueno, entonces vamos a dejar la clase ahí porque ya se nos agotó el tiempo. Okay. Ahorita veo con la jefa de academia a ver si nos van a dejar entrar al laboratorio. Si es así, les escribo para ver quiénes van a entrar como primera sección el martes. Vale, profe. Sí. Y ya les doy el dato de dónde nos veríamos. Ahí en el edificio Z3, en la planta baja, para ver qué protocolo es para que ingresen ahí al laboratorio. ¿Está bien? De acuerdo, Vale. profesor. Sí, Y una pregunta, ¿va a ser por equipo o individual? Pues ya mencioné eso, que va a ser 2 secciones porque tiene que ser individual para que no estén amontonados en las mesas. Ah, ok, de acuerdo, disculpe. Muchas Y gracias. además, pues los que no han mandado sus datos, donde les pregunto si sí o si no van a asistir, pues doy por asentado que no van a asistir. Los que ya mandaron es que tienen Profe. prioridad. Yo lo subo, profe, hoy mismo. Yo también lo voy a subir el día de A hoy. ver, Yo sí ¿ya desde asisto. cuándo? Yo también, profe. Está bien, pues ahí nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, Profe, profesor. cuídese. Hasta luego.